Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Mundo Católico TV y Tzedakah, Pan de Vida, presentan Pan de Vida, el sendero de la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La vida en fe. Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo: Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Buen día, queridos hermanos, estamos con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe, en este fin de semana en el que estamos llegando ya al tercer domingo del tiempo ordinario, agradeciéndoles como siempre, antes que nada, que nos permitan entrar en sus hogares a través de estos micrófonos con la bendición de nuestro Padre Eterno, Abba, y deseando que ustedes, así como todos nosotros, hijos de Dios, que vivamos con esperanza, fe y caridad, que son enseñanzas muy importantes de nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos en familia cada vez que podamos y pidamos a nuestro Padre por la paz y por la tranquilidad del mundo entero, por nuestros gobernantes, para que les dé la fortaleza y la sabiduría para enfrentar todos los problemas por los que estamos pasando. Asimismo, pedimos por todos nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. Acabamos de escuchar un evangelio muy bello, muy importante de San Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 23. Un evangelio en el que Jesús nos dice: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Este es el aviso para que estemos preparados a su llamado, para que dejemos todo y le sigamos, sin reservas y sin dudas. Un evangelio en el que también nos relata el comienzo de la labor mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Fernanda, ¿qué comentarios nos tienes sobre este bello evangelio? En el evangelio de hoy vemos la profundidad de lo que Jesús viene a hacer. Desea nuestro arrepentimiento y que cambiemos totalmente la forma en cómo vemos las cosas. Nos invita a dejar todo y sin dudar seguirlo y estar con Él para ser pescadores de hombres, anunciando la palabra de Dios y tratando de que todos nuestros hermanos sepan lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Tú qué opinas, Javier? Gracias, Fernanda. Dos cosas importantes veo en este pasaje y son el cumplimiento de las profecías
y también cómo los va llamando a cada uno de sus discípulos. Otros evangelios en este mismo lapso de tiempo hablan de cómo Él les muestra que es el Mesías y que realmente pueden confiar en Él. Y el llamado es lo que tú comentabas, Fernanda, acerca de ser completamente obedientes a lo que Jesús nos manda hacer. Él se esforzó y logró esta salvación para cada uno de nosotros, y nosotros debemos responderle con esa obediencia y con esa fe. Lourdes, ¿qué comentarios nos tienes respecto a esto? Bien, mira, yo creo que este evangelio nos habla a todos al movimiento que debemos de tener siempre presente todos, la conversión real. Jesús inició su predicación invitándonos a todos a cambiar de vida, porque en el plan de Dios para la salvación del mundo es necesario volvernos a Él, pero de corazón, en una entrega completa y, como decía Salvador al principio, sin dudas. En el momento en que Él nos llame y nos diga estoy aquí, en ese momento nosotros debemos estar preparados con lo que llevemos puesto, sin pensarlo y sin dudarlo. Los profetas ya habían anunciado al pueblo de Israel que un día se revelaría a todas las naciones, que hay un solo Dios verdadero y que es el único Señor del universo. Jesús hoy nos llama también a la conversión. Es necesario que cambiemos, y esto necesitamos que lo escuchemos todos, que cambiemos nuestra vida, que la orientemos hacia una meta, que nuestra meta sea Dios. No se trata de una labor o de un solo momento, sino que tenemos que dirigirnos hacia nuestro Creador, hacia cada instante de nuestra existencia. Es necesario que nos mantengamos de cara a Él y en perfecta conversión, honesta, sincera y con mucha humildad. Génesis, ¿qué nos platicas tú de este evangelio? En este evangelio podemos ver, como todos lo han dicho, el alcance que Jesús, que con pocas palabras, Él tiene y atrae a las personas como un pescador, como es Él. Y Él nos invita a que seamos como Él, con gran amor, con un corazón abierto y sobre todo humildes, para ser buenos pescadores de hombre como lo es Él. Así es, un evangelio en el cual, como hemos mencionado, se comienza la labor mesiánica de Jesús. Y bueno, recordemos que cuando se dirige a Simón, originalmente de nombre Shimón en hebreo, le dice: ahora te llamarás Kefas, y sobre ti erigiré mi iglesia. Se refiere que sobre él erigirá el comienzo de la gran labor salvífica que hasta hoy, precisamente hasta nuestros días, sigue siendo la labor constante y titánica de nuestro Señor Jesucristo, y que todos debemos de ser parte día con día, con nuestras acciones, con nuestra disposición total, y por supuesto siempre teniendo presente los mandamientos, que es amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ahora vayamos a unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el sendero de la fe. Rosario por la vida. Una hermosa oración que se lleva a cabo el segundo domingo de cada mes en la Capilla de los Ángeles, en nuestra hermosa Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En punto de las 10 de la mañana, no se olviden de rezar el rosario, que es muy importante para estar en unión con nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Vayamos acompañados de la familia y conozcamos más en un recorrido familiar acerca de nuestra hermosa catedral, y aprovechemos a unirnos en oración del Rosario por la vida. ¡Los esperamos! Queridos hermanos, regresamos con ustedes a Pan de Vida, el sendero de la fe. Nuevamente tenemos el gusto de contar con una entrevista que le hicimos a Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, coordinador de los servicios litúrgicos espirituales de la Arquidiócesis Primada de México. Él nos estará platicando esta ocasión de un personaje importante de nuestra iglesia en ocasión a su festividad, el apóstol San Pablo, un tema muy interesante que nos habla de la conversión de Saulo, un aguerrido perseguidor de nuestro Señor. Escuchemos a Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. ¿Qué tal, amigos de Pan de Vida, el Sendero de la Fe? Nos encontramos con Monseñor Pedro Agustín Rivera como invitado especial en nuestro programa. Nos da muchísimo gusto recibirlo nuevamente. Él es coordinador de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México. ¿Qué tal, Monseñor? ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes con un tema que siempre es muy interesante y que la verdad me apasiona, y también sobre todo por la oportunidad de poderles mandar
Un saludo, queridos amigos, a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. El tema de hoy es muy interesante y muy bonito, en verdad, porque hablar de una conversión es muy importante, de la conversión de Pablo. ¿Nos puede platicar sobre el de Saulo de Tarso? Bueno, yo quiero decirles que a mí en lo particular me llena de profunda esperanza la conversión de Pablo. Y creo que este es un mensaje de profunda actualidad, porque tenemos que ser conscientes de que ya no vivimos en el mundo cristiano de hace 50 años. Que aquí mismo en la Ciudad de México, si sacáramos un porcentaje de cuántos católicos hay en nuestra ciudad, pues si se hablara de un 85% en el país, seguramente que ahora hablaríamos de un número menor. Pero aunque fuéramos un 85%, aquí el asunto es, ¿y seguimos al Señor? O más bien nos hemos quedado yéndonos por diversos lados, y entonces de católicos hasta podríamos hablar de un menor número. Pero Pablo, aunque él era judío, sí podríamos decir viene de un mundo que no es católico, que no es cristiano. Y ahí se da una conversión. Por eso, yo insisto, a mí me entusiasma, me anima, porque a tantos jóvenes, a tantas personas que hoy pudieran decir, yo no soy católico, yo no creo en Cristo, bueno, pues ahí está, no importa cómo tú seas, estás atento y abres tu corazón a Jesucristo, mira que puede suceder contigo algo similar de lo que ocurrió con Pablo. Apóstol San Pablo, un personaje verdaderamente ejemplar. Continuamos con esta interesante entrevista a Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, pero ahora vayamos a unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Queridos hermanos, regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Continuamos con Monseñor Pedro Agustín Rivera. El tema es la conversión de San Pablo, Saulo de Tarso, este personaje tan importante. Escuchémosla. Primero, entonces vale la pena recordar que cuando nosotros hablamos de la palabra conversión, metanoia, significa dejar de hacer lo que yo estoy haciendo a la manera en que lo estoy haciendo para comenzar a hacerlo a la manera de Cristo. Saulo, aquí hablamos antes de su conversión, así se llamaba Saulo. Él era un joven generoso, entregado, estudioso, inteligente, se había preparado como fariseo. De tal manera era muy observante de la ley. Y cuando veía a aquellos que estaban siguiendo a Cristo, entonces él lo que hacía era guardar en su corazón mucho resentimiento. Y aquí yo quiero destacar, por amor a Dios, porque él decía, estos se están alejando de Yahvé y no están cumpliendo la ley como deberían de cumplirla. Y por eso, en Hechos de los Apóstoles, se nos dice que él fue a buscar a las autoridades de su época para que le dieran cartas y él pudiera llegar a las casas de los cristianos para sacarlos y estos fueran entonces llevados a juicio. Algunos encarcelados, algunos quitándoles sus propiedades y algunos más asesinados. Vale la pena recordar cómo el nombre de Saulo aparece por primera vez cuando están lapidando a San Esteban, el protomártir, el primer mártir. No se dice que él haya apedreado a Esteban, pero se nos dice que él estaba cuidando las vestiduras de aquellos que lapidaron, de que asesinaron a Esteban. Este hombre de un carácter recio y que en su corazón, y vuelvo a insistir, por amor a Dios, perseguía a los cristianos. Un día, ya con y ahora sí diríamos, ya tengo aquí mis cartas, ya tengo todo preparado, vámonos a Antioquía, porque ahí vamos a agarrar a muchos cristianos, los vamos a sacar de los lugares donde están ocultos, los vamos a llevar ante los jueces y que se corrijan, o que los encarcelen, o que se mueran. Pues en el camino
él tiene una fuerte experiencia de Dios. Cuando nosotros leemos el texto de Hechos de los Apóstoles, no se nos habla de ningún caballo, se nos dice que en el camino él se cayó. Pero bueno, es muy tradicional encontrar unas pinturas en donde se ve a Pablo como caído de un caballo. Pero bien, lo que sí es de que caído en el piso. Y él escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, claro, podría decir: Señor, ¿quién eres? Yo a ti no te persigo. Yo persigo a los cristianos. Y entonces Saulo entiende que perseguir al cristiano es perseguir a Cristo. Y en su corazón hay ciertamente es una experiencia mística, algo que lo lleva a comprender su error, que no se puede perseguir ni matar a nadie en el nombre de Dios, y mucho menos cuando en el caso del Señor Jesús, Él lo que nos enseña es a perdonar y amar. Y en su vida comienza a haber un cambio, que lo significativo es de que este cambio es testificado por la iglesia, porque San Pablo va a tener que llegar con un hombre, Ananías, que va a orar por él. El mismo Ananías dice: oye, no, Señor, pues es que este hombre es como es, ¿y cómo voy a orar por él? Y Ananías, también un hombre que está abierto a la gracia de Dios, escuchará que es necesario que se ore por Saulo, porque Dios tiene planes muy especiales para él. Y a partir de ahí muere el hombre viejo. Esta expresión yo la utilizo porque la menciono porque Pablo la maneja. Muere el hombre viejo, Saulo, porque entonces ahora va a aparecer el hombre nuevo, Pablo, aquel que de perseguidor será perseguido. Y entonces encontramos una experiencia de Pablo, en donde él se queda asombrado por el encuentro que ha tenido con el Señor Jesús. Lo irá meditando, irá estudiando más y más las Sagradas Escrituras, él irá teniendo el testimonio de otros hombres dentro de la iglesia, que cuando se lanza a predicar el Evangelio, pues muchos dudan de él. Porque dicen: pues si conocemos la fama de este perseguidor de cristianos, ¿no será como un infiltrado? Pero no, la conversión de Pablo es plena, es total. Y se va a encontrar con un hombre, Bernabé, que era también un apóstol extraordinario, con el que va a realizar algunos viajes, algunas expediciones evangelizadoras. Y ahí Pablo irá compartiendo no solamente su experiencia de fe del momento de la conversión, sino de lo que él iba entendiendo a lo largo de su vida, de lo que quería Dios para él y quería Dios para la humanidad. De tal manera que, por ejemplo, en Pablo vamos a encontrar esta expresión que es bellísima. Es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Fíjate, él en cuanto judío decía: no, no hablaba del término de salvación, sino decía: Yahvé es Yahvé para los judíos. Y los demás, la expresión parece dura, pero así se trataban entre ellos, diríamos eran cuates. Para los demás eran perros paganos, como para a la larga algún romano, pues los judíos eran perros judíos, ¿no? Y los persas, perros persas, o así cariñosamente se hablaban, ¿verdad? Y claro, y entonces, pero para Pablo, no. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y entonces, aquel que era tan duro y tan agresivo seguirá siendo muy firme en su carácter, Ahorita veremos por qué lo menciono. Pero él es el que va a decir: es que me he hecho uno con todos para ganarlos, para llevarlos todos a Cristo. Aquel que creía en la división y fomentaba la división, ahora nos lo encontramos como aquel que favorece la unidad, y la unidad en Cristo. Y esto es precisamente por la acción del Espíritu Santo en su corazón. Un cambio radical. Y yo les decía, este Pablo que perseguía a los cristianos, pues entonces él en algún momento va a decir: es que yo he sido perseguido, maltratado, encarcelado, flagelado, he padecido hambre, he sido expuesto a la muerte, pero todo lo puedo en aquel en quien he confiado.
si nos damos cuenta, él sigue conservando la firmeza en su carácter. Pero mientras que antes era el odio, el rechazo, la división lo que lo movían, ahora es el amor. Y es de que él va a decir, es que me amó y se entregó por mí. ¿Y a quién se refiere cuando me amó y se entregó por mí? A Cristo. De tal manera que si Cristo me ha amado, si Cristo me ha perdonado, ahí podríamos recordar la oración del Padre Nuestro. Padre, perdónalos. Perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos. Bueno, el Señor Jesús en la cruz dirá, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces Pablo entiende que es el perdón, la misericordia, lo que debe de ir por delante. Porque Dios lo ha perdonado a él, porque Dios ha sido misericordioso con él. Y nosotros tendríamos que entender estas expresiones. Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, nadie puede utilizar el nombre de Dios para promover una guerra. Tanto que dicen de la iglesia, de las cruzadas, sí, ahí están nuestros errores. Por eso yo lo que digo, la iglesia, el Espíritu Santo nos ayuda para que si hemos tomado caminos diferentes, alejados del Evangelio, podamos enderezar el rumbo. Y ciertamente para ningún cristiano estará el de poder tomar las armas para defender la fe. Aquí vale la pena recordar que para nosotros los mártires son aquellos que, al igual que Jesucristo, son sacrificados por odio a la fe, pero que ellos mismos no devuelven. El Señor Jesús dirá, quien te da una cachetada en una mejilla, ponle la otra. Lo cual no significa que somos pasivos, lo cual no significa que somos dejados. No. El cristiano es profundamente propositivo y yo son de las frases que luego utilizo. Un cristiano es transformador social, cambia su mundo, cambia el ambiente en el que está. Hace unos días hablábamos de San Antonio Abad, pero mira, ¿qué te parece esa gran transformadora social que es Teresa de Calcuta? Que ella también lo decía, no, yo no lo hago como un trabajo social, se lo decía a sus religiosas. Nosotras no somos trabajadoras sociales, somos esposas de Cristo. Tenemos un motivo. Oye, qué gran pensador y qué gran hombre Juan Pablo II, Benedicto XVI, que van marcando rumbo en la historia de la humanidad. Pero no es porque son grandes filósofos o grandes teólogos, no es que buscan la fama, sino que son cristianos y quieren trabajar para instaurar el reino de Dios y nos dan ejemplo, nos dan testimonio de cómo lo podríamos ir haciendo. Y esto es lo que hace Pablo. Por eso Pablo no pierde una profunda actualidad. Yo en lo particular les quiero decir, amigos, que tengo como que un gusto muy especial en la evangelización. Por eso les agradezco esta oportunidad que ustedes me dan, porque dice Pablo, ay de mí si no evangelizara. Se dejó cautivar tanto por el Señor Jesús que entonces pues dirá, ay de mí si no evangelizara. Incluso va a decir, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. De esta manera nos encontramos un hombre que, enamorado de Cristo, se deja transformar por él y transformado por él lo sigue, lo trata de imitar, lo da a conocer. Y yo aquí diría de otra gran mujer, beata mexicana, misionera sin fronteras, la beata María Inés Teresa Arias, que resume esta espiritualidad cristiana, que muy bien podríamos decir la toma de San Pablo, aunque brota de su corazón. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Evangelizar a tiempo y a destiempo. Informarnos y conocer más de los personajes que dieron forma a nuestra iglesia es muy importante. Esta ocasión San Pablo Apóstol nos llena de fe y esperanza con su conversión. Ahora vayamos a unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Queridos hermanos, pues ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Continuamos con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Él nos habló en entrevista de la conversión de San Pablo Apóstol, un personaje ejemplar para todos los católicos. Continuamos.
Como decía un santo también, es que si Dios es amor, bueno, yo amo por amar, porque Dios me ha amado y entonces lo que yo tengo que seguir haciendo es seguir amando. Cerramos con una frase muy bonita que me gusta de Saulo, de San Pablo: yo ya no vivo, ¿verdad? Sí, es que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sí, todo lo puedo en aquel en quien he confiado, y urge que Cristo reine. Expresiones, vuelvo a decirles, extraordinarias de un hombre que ha tenido una experiencia muy profunda. Conoció a Jesús, se dejó amar por Jesús, amó a Jesús y dio su vida por Jesús, como Jesús dio la vida por él. Monseñor, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje para nuestros oyentes? Bueno, pues yo lo que les diría, queridos amigos, es recuerden que el tercer domingo del tiempo ordinario es el domingo de la palabra, que prácticamente este 2020 podríamos considerarlo, ojalá así lo sintamos, como el año de la palabra de Dios, y que pongamos mucha atención muy especial en la lectura de la Sagrada Escritura. Y entonces yo ahorita, por ejemplo, recomendaría Filipenses 4, del 4 al 13. También Filipenses 2, del 4 en adelante. Es aquella en donde dice Pablo: Cristo Jesús, el cual tenía esta condición de Dios, es Dios, sin embargo no la conserva para sí, no la preserva para sí, sino que se hace hombre, y haciéndose hombre muere, y muere en la cruz. Pero precisamente por la humildad del Señor Jesús, Cristo, el Padre, le devuelve esa condición divina, y ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, porque Él es el Señor de señores, es Cristo el Salvador. Y en Filipenses 4, San Pablo nos dice: estad alegres, se lo repito, estad alegres, el Señor está con ustedes. Mira, si te quedaras con esta palabra, en este México y en este mundo te puede pasar lo peor que te puede pasar. Mantente alegre, el Señor está cerca, jamás se aparta de ti. Y tú mismo podrás hacer lo peor. Si conservas la seguridad de que Dios está contigo, vas a buscarlo a Él para pedir perdón, como lo hizo Pablo, y tu vida puede cambiar como cambió la de Pablo. Amigos de Pan de Vida, muchísimas gracias y seguimos con ustedes en el estudio. Pues bien, hemos llegado al final de este programa. Queremos dar las gracias a Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz por esta interesante entrevista que esperamos hayan disfrutado. Y nos despedimos de todos ustedes con esta frase de Papa Francisco: siempre hay posibilidad de cambio. Estamos a tiempo de reaccionar y transformar, modificar y cambiar, convertir lo que nos está destruyendo como pueblo, lo que nos está degradando como humanidad. Y los invitamos a escuchar nuestro especial: la conversión de San Pablo Apóstol. Yo no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Les deseamos un bendecido fin de semana. ¡Bendecido fin de semana! La conversión de San Pablo Apóstol. Yo no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Quien vive en mí. La Sagrada Biblia, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, narra así la conversión de San Pablo. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres tú, Señor? Y oyó que le decía: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías, Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración
y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en Jerusalén, y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre. El Señor le respondió: Vete, pues a este lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante los que no conocen la verdadera religión, y ante los gobernantes, y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró a la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo: Hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó, fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús, en las sinagogas o casas de oración, y decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Y no lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevara presos y encadenados a los que siguen esa religión? Pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se cambió el nombre por el de Pablo, y en la carta a los Gálatas dice: Cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia, luego volví a Damasco, y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe, que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. La forma en que Dios lleva a cabo su plan de salvación es sorprendente, y nos sorprende aún más al mostrarnos a Saulo viajando hacia Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. El mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino, eligiéndole para que, lleno del Espíritu Santo, anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Jesús. Pablo, llamado Saulo en el uso y rigor judío, afirmaba con vehemencia que el evangelio que predicaba no lo había aprendido o recibido de los hombres. Perteneció a la casta de los fariseos. Había nacido en Tarso, ciudad que pertenecía al mundo greco-romano. Quien nacía allí tenía la categoría de ciudadano romano y lo era tanto como el centurión, el procurador, el tribuno o magistrado. Necesariamente, por ser judío, no le cupo más suerte en la niñez que andar disimulando su condición entre los demás del pueblo, ocultando su creencia, tenida como superstición por los paganos romanos. Es posible que esto le fuera encendiendo por dentro y le afirmara aún más en su fe, cuando iba creciendo en edad y tenía que defenderse marchando contracorriente. Era un hombre bajo, de espaldas anchas y cojeaba un poco, fuerte y macizo como un tronco. Tenía en el rostro un rictus que le hacía verse fanático. Conoció los manuscritos viejos escritos en signos que los griegos y los romanos les parecían garabatos ininteligibles, pero que encerraban toda la sabiduría y la razón de ser de un pueblo. Listo como un sabio en las escuelas griegas de Tarso, familiarizado con los poetas y filósofos que habían pasado el tiempo escribiendo en tablillas o pensando. Para los griegos solo era un hebreo, miembro de aquellas familias que vivían en un islote social, aislado entre misterios inaccesibles a los de otra raza, uno de los que tenían prohibido el acceso a las clases cultas y dirigentes. Era uno de esos que se hacían despreciables por su puritanismo, por sus rarezas ante los alimentos, su modo de divertirse, de casarse, de entender la vida, de no asistir a los templos. Su conversión fue en un día insospechado. Nada propiciaba aquel cambio.
Precisamente, llevaba cartas de recomendación de los judíos de Jerusalén para los de Damasco. Quería poner entre rejas a los cristianos que encontrara. Hasta allí se extendía la autoridad de los sumos sacerdotes y principales fariseos. Como eran costumbres de religión, los romanos las reconocían sin hacerles ningún tipo de desprecio. Saulo guiaba una comitiva no guerrera, pero sí muy activa, casi furiosa, impaciente por cumplir bien una misión que suponía agradable a Dios y purga necesaria para la estabilidad de los judíos y para proteger la pureza de las tradiciones que recibieron de los padres. Aquello parecía la avanzada de un ejército en orden de batalla, con el repiqueteo de las herraduras en las pezuñas de las monturas sobre el duro suelo de roca ante Damasco, donde caracoleaban los caballos. Llevaban ya varios días de caminata. Se daban por bien empleado si la gestión terminaba con éxito. Iba Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. En su interior había una buena dosis de saña. Pan de vida, el sendero de la fe. Pan de vida, el sendero de la fe. La conversión de San Pablo Apóstol. Yo no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Quien vive en mí. El encuentro con Jesús en el camino de Damasco transformó radicalmente la vida de Pablo. A partir de entonces, el significado de su existencia no consiste ya en confiar en sus propias fuerzas para observar escrupulosamente la ley, sino en la adhesión total de sí mismo al amor gratuito e inmerecido de Dios, a Jesucristo crucificado y resucitado. De esta manera, él advierte la irrupción de una nueva vida, la vida según el Espíritu, en la cual, por la fuerza del Señor resucitado, experimenta el perdón, la confianza y el consuelo. Pablo no puede tener esta novedad solo para sí. La gracia lo empuja a proclamar la buena nueva de amor y de reconciliación que Dios ofrece plenamente a la humanidad en Cristo. Para el apóstol de los gentiles, la reconciliación del hombre con Dios, de la que se convirtió en embajador, es un don que viene de Cristo. Esto aparece claramente en el texto de la segunda carta a los Corintios. El amor de Cristo nos apremia. Hablar del amor de Cristo no es hablar de nuestro amor por Cristo, sino del amor que Cristo tiene por nosotros. Del mismo modo, la reconciliación a la que somos urgidos no es simplemente una iniciativa nuestra, sino que es, ante todo, la reconciliación que Dios nos ofrece en Cristo. Más que ser un esfuerzo humano de creyentes que buscan superar sus divisiones, es un don gratuito de Dios. Como resultado de este don, la persona perdonada y amada está llamada a su vez a anunciar el Evangelio de la reconciliación con palabras y obras, a vivir y dar testimonio de una existencia reconciliada. En esta perspectiva, podemos preguntarnos hoy, ¿cómo anunciar el Evangelio de la reconciliación después de siglos de divisiones? Es el mismo Pablo quien nos ayuda a encontrar el camino. Hace hincapié en que la reconciliación en Cristo no puede darse sin sacrificio. Jesús dio su vida, muriendo por todos. Del mismo modo, los embajadores de la reconciliación están llamados a dar la vida en su nombre, a no vivir para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como nos enseña Jesús, solo cuando perdemos la vida por amor a Él, es cuando realmente la ganamos. Es esta la revolución que Pablo vivió, y es también la revolución cristiana de todos los tiempos. No vivir para nosotros mismos, para nuestros intereses y beneficios personales, sino a imagen de Cristo, por Él y según Él, con su amor y en su amor. Para la Iglesia, cada confesión cristiana es una invitación a no apoyarse en programas, cálculos y ventajas, a no depender de las oportunidades y de las modas del momento, sino a buscar el camino con la mirada siempre puesta en la cruz del Señor. Allí está nuestro único programa de vida. Es también una invitación a salir de todo aislamiento, a superar la tentación de la autorreferencia,
que impide captar lo que el Espíritu Santo lleva a cabo fuera de nuestro ámbito. Una auténtica reconciliación entre los cristianos podrá realizarse cuando sepamos reconocer los dones de los demás y seamos capaces, con humildad y docilidad, de aprender unos de otros, sin esperar que sean los demás los que aprendan antes que nosotros. Si vivimos este morir a nosotros mismos por Jesús, nuestro antiguo estilo de vida será relegado al pasado. Y, como le ocurrió a San Pablo, entramos en una nueva forma de existencia y de comunión. Con Pablo podremos decir: lo antiguo ha desaparecido. Mirar hacia atrás es muy útil y necesario para purificar la memoria, pero detenerse en el pasado, persistiendo en recordar los males padecidos y cometidos, y juzgando solo con parámetros humanos, puede paralizar e impedir que se viva el presente. La palabra de Dios nos anima a sacar fuerzas de la memoria para recordar el bien recibido del Señor, y también nos pide dejar atrás el pasado para seguir a Jesús en el presente y vivir una nueva vida en Él. Dejemos que aquel que hace nuevas todas las cosas nos conduzca a un futuro nuevo, abierto a la esperanza que no defrauda, a un porvenir en el que las divisiones puedan superarse y los creyentes, renovados en el amor, estén plena y visiblemente unidos. La misericordia divina de Dios llega generalmente cuando nos encontramos en el peor momento, en el punto más bajo de nuestras vidas. Saulo fue una pesadilla para los primeros cristianos y su persecución parecía no tener límite. Recordemos que estuvo presente y aprobó la lapidación de Esteban. Dios lo esperó y lo hizo caer de lo más alto, tanto de su caballo como de la persecución que había tomado en contra de los seguidores de su Hijo. De forma similar, Cristo nos ofrecerá pacientemente divina misericordia cuando parezca que menos la merecemos, incluso cuando menos creamos merecerla. Hay que recordar el recibimiento del Padre al Hijo pródigo. La intervención de Dios en nuestras vidas será siempre inesperada. La forma de medir el tiempo de Dios nada tiene que ver con nuestra forma de hacerlo. Su intervención en nuestras vidas no refleja nuestras expectativas. Saulo era la última persona de la cual los primeros cristianos esperarían que fuese su más apasionado defensor, que fue exactamente lo que Dios hizo nacer en Saulo. Fe no es esperar a comprender en totalidad la bondad de Dios. Paciencia es tener la fe para esperar por ella. La presencia de Dios en nuestras vidas se encuentra a menudo fuera de una iglesia, mientras que es necesario ir a misa para refrescar el alma escuchando la palabra de Dios y para alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Gran parte de las aplicaciones de la enseñanza de la iglesia ocurren en el mundo. Saulo cayó del caballo en el camino hacia Damasco, no en su destino, ni en una casa o en algún lugar de adoración. La casa del Señor es la estación de servicio, donde rellenamos de combustible nuestra fe, pero nuestra misión en el servicio a Dios es en el camino, donde aplicamos la fe para ayudar a otros. Todos tenemos un caballo de Damasco. Saulo iba montando su caballo camino a pelear en contra de Dios. Podría haber usado el mismo caballo para ayudar a Dios, pero decidió usarlo para hacer lo contrario. Dándole esa respuesta, hizo que Dios lo derribara, para humillarlo y como preparación a la gran misión de servicio en su plan. Todos tenemos un caballo que nos puede llevar lejos de Dios. Ese caballo puede ser orgullo, arrogancia, dinero, poder. ¿Nos bajaremos por iniciativa propia o esperaremos a que Dios nos derribe? Es importante entender que la fe y la humildad superan a los 5 sentidos. Pablo nunca caminó al lado de Cristo. No fue de los originalmente elegidos, pero su fe y su humildad lo hicieron tan grande como aquellos que caminaron con el Señor. Dios viene a nuestras vidas y nosotros le permitimos entrar, sin la proporción de lo que creemos, vemos, escuchamos, tocamos o gustamos. Los 5 sentidos y todas las sensaciones que les persiguen son polvo en el camino de la humildad y la fe. Pablo estuvo ciego por un tiempo tras ser derribado de su caballo por Dios. Nosotros a menudo estamos ciegos por un tiempo mucho mayor en el viaje hacia nuestro Damasco. Que la conversión del apóstol San Pablo sea como un ideal para todos y cada uno de nosotros. Que también en el camino de nuestra vida nos llame Cristo
y nosotros vayamos a su llamado y dejemos nuestra antigua vida de pecado para empezar una vida dedicada a la santidad, porque Él nos llama a ser santos, a llevar una vida de buenas obras y de apostolado. Y debemos de tener en cuenta que si lo que buscamos es agradar a la gente, no podremos ser siervos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es pan de vida, el sendero de la fe. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernen. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. La conversión de San Pablo Apóstol. Yo no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor, quien me recibe con fe, hereda la vida. Unión de Voluntades. Unión de Voluntades es un movimiento social católico integrado por personas y asociaciones que viven y dan testimonio de la fe católica. Una coordinación que hermana voluntades y procura la unidad, la concordia, la justicia, la reconciliación y la paz. Trabajando unidos de manera apartidista a favor de la vida, desde la concepción hasta su fin natural. Protegiendo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Los integrantes de Unión de Voluntades ponen su misión en el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de Santa María de Guadalupe. Fieles al magisterio y a la doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Unión de Voluntades. Vida que da vida. Vida que da vida es un apostolado católico dedicado a ayudar a mujeres embarazadas y madres de familia en situaciones de vulnerabilidad. A través de distintas casas hogar, protegiéndolas de situación de calle y de otros problemas. Vida que da vida es una organización sin fines de lucro que apoya la maternidad. Es una obra ligada a Unión de Voluntades. La solución no es el aborto. Para mayores informes, visite la página www.vidaquedavida.mx o comuníquense los teléfonos 5280-3286 y 5280-2984. Vida que da vida. Pan de vida, el sendero de la fe.